Hola a todas, bienvenidas a otro episodio más de nuestro podcast Ni hablar. Ya estamos en el episodio número 14 y el día de hoy traemos un tema que es un tema que nos ha costado un par de años de trabajo, muchos, de ir hasta el doctor, de todo, porque es el tema de aprender a soltar, a dejar ir, a fluir con la vida. A relajarse. Sí, entonces en este episodio te hablamos sobre herramientas, el punto en el que estamos ahorita y cómo hemos ido transitando todo este proceso para justo que el soltar sea más sencillo, más amoroso y si en dado caso ya que sea como un tema del olvido. Así es, sobre todo esta parte de que mucha gente se va a identificar, muchas mujeres se van a identificar con nosotras, con Jos o conmigo, porque yo lo hablo desde cómo tenía este control antes. Voy a hablar de algo que me sucedió justo por el control, algo que me sucedió, un problema ahí. Por eso les digo que muchas visitas al doctor. Sí, un problema ahí de salud cañón por las emociones desbordadas. Entonces, la verdad es bien importante hacer como poner como esta atención en toda esta parte de las emociones, porque como lo hemos dicho y como lo ha dicho Jos en otros episodios, las emociones no son buenas ni malas, sino que simplemente son estos mensajes que tenemos que tener como las antenitas bien abiertas y bien pilas para darnos cuenta qué es lo que nos está pasando. Sí, yo, nada más para agregar ahí, yo en pláticas y en conferencias digo que el que llegue una emoción, tómalo como que es tu amiga mandándote un audio diciéndote lo que tienes que hacer y lo que tienes que revisar. Entonces nada más escucha la emoción, ve lo que tiene que decir y toma acción. Así es. Este es el episodio número 14. Estoy segura que la van a disfrutar igual que nosotros. Yo soy Yuri Amezcua. Yo soy Jocelyn Rolón. Y quédense. Entonces, amiga, ¿qué es lo que más te ha costado soltar? Ay, ¿qué no? Ay, muchas cosas. Muchas. Yo creo que vamos a empezar primero conmigo. Me costaba. Creo que ahorita estoy en una etapa tan relajada. O sea, estoy en una etapa que ahorita para mí, ya ni siquiera estoy en una etapa de, suelto, o estoy soltando, o estoy aprendiendo a soltar. Creo que eso ya, puede pasar más adelante, de que se puede volver a empezar. Todavía, no sabemos, depende, creo que la vida te presenta un montón de cosas y está llena de sorpresas, pero hoy por hoy ya no estoy ahí, pero hablando del pasado y hablando de lo que me costó demasiado soltar, creo que siempre he sido, o más bien fui, porque necesitamos hablar siempre en pasado, fui una mujer muy, muy territorial. Se está riendo. Es que no saben de lo que estábamos hablando ahorita. Se está riendo porque ahorita estábamos hablando de algo muy importante que no se puede decir, definitivamente, porque luego me voy a balconear. Y justamente no lo voy a preguntar. Porque si no voy a contestar o si no lo corto. No es cierto. Entonces, estamos hablando justamente de esta parte del ser territoriales, pero creo que antes lo que me costaba mucho soltar era amistades. O sea, creo que cuando yo tenía una amiga y realmente veía que empezaba a hacer match con otra y de repente esta parte de que son dos y luego de repente entra otra. ¿Cómo de compartir? Esta parte de compartir, de que ya no somos dos, ahora ya somos tres y entonces ya mi amiga se divide y entonces ya no me habla como antes y ahí empecé a notar esta parte de no me gustaba y me costaba soltar y no me gustaba compartir, o sea, de que esta atención la quería para mí, todo en cuestión de no nada más atención, de presencia, de todo lo quería para mí. Y eso viene también de familia donde pues
donde pues la atención era para mí completamente. Fui la más chica, soy la más chica, entonces todos los ojos siempre estuvieron encima de mí, mamá, papá, 4 hermanas, entonces siempre tuve atención de más. Entonces, exactamente, entonces cuando creces así y tienes esta atención de más y empiezas a ser adulta, exiges esta atención, no nada más de la familia, no porque sabes que ya la tienes, y creo que hasta la tienes de más, pero es lo que conoces. Y a la hora de empezarte a relacionar, exiges esta atención, pero es una exigencia de que es lo único que tú conoces. Uh-huh. Entonces no conoces otra cosa más que esta parte, esta atención, y a la hora de que ya no la tienes o empieza a tener este 100% de atención, empieza a bajar 20%, 30%. Creo que con el 1% que veía que empezaba a bajar era como, o sea, me empezaba, el tapete se me empezaba a mover, me tambaleaba y todo. Y la otra, pues también, creo que con las parejas no me pasó eso. Más bien con ellas me pasaba, era más bien, como lo platicamos en el segundo episodio, era más como una codependencia. Ya. Era más bien como este apego de que las elegía desde alguna carencia, alguna necesidad de solo para tener a alguien al lado, como para no sentirme sola, entre comillas, uh-huh. Porque pues nunca he estado sola. Y lo confundía mucho entre la codependencia y el no soltar, pero no era no soltar, era esta más bien codependencia. Y lo que me ha costado más soltar es esta parte entre la amistad, también tuve apego a las cosas. Por ejemplo, me costaba mucho trabajo abrir mi closet y depurarlo, o sea, deshacerme de cosas que ya no tenía, o sea, que ya no me ponía más de 6 meses, duraba, yo creo que había cosas que me ponía una vez y ya, bueno, les paso este tip, igual les puede funcionar, igual no lo sé, a mí me funcionó mucho. Yo la manera en cómo empecé a soltar todo, empecé por las cosas materiales. Eso me ayudó muchísimo, a mí me costaba mucho soltar que la bolsa, o sea, cosas materiales, cosas al final superficiales, sí, porque son cosas monetarias, pero ahí me di cuenta que me costaba mucho trabajo, entonces empecé por ahí. Me costó, dije, no, pero es que es la bolsa que tiene el significado de no sé qué. Ya se le pones 1000 historias detrás. Le pones muchas historias, eso, no sí. Nada más es lo que te costó, sino también le pones muchas historias y que es que viví tal cosa. Fue la que utilicé la vez que fui, que me sentí, que hice. Sí. Cuando entré a tal lugar y traía esta bolsa, luego la veía y decía. Entonces también el tener este tipo de cosas guardadas tanto tiempo y que a lo mejor ya no las usas, también te remontan un poco al pasado. Y algo que yo recalco mucho es, no tenemos de alguna forma esta necesidad de estar todo el tiempo, estar montadas en el pasado. Y si hay cosas que te recuerdan al pasado, también hay que deshacerse de ellas. Entonces, la forma en la que a mí me funcionó empezar a soltar es empezando por las cosas materiales. Cada 6 meses, yo agarro mi ropa, yo agarro mi closet y lo depuro. Y las cosas que yo ya tengo justamente 6 meses sin usar, ya sé que no las voy a usar. Uh-huh. O sea, ya cuando pasan 3, 4 meses, ya llegó al 6, dije, ya no las usé. Así las usé una vez. O hay cosas que ya ni usé una vez. Y ya pasaron 6 meses, ya no las usé. Entonces las agarraba y las empezaba, o sea, me costó mucho la primera, la segunda y la tercera vez que empecé a hacer eso, porque estaba así, llenaba las bolsas y las iba y las daba a las personas. Y a la hora de que me tocaba dejarlas, pues estaba así como que mejor siempre no. O mejor déjame volver a rascar a ver si hay algo que tengo que rescatar. Ajá. Pero eso me ayudó mucho. Eso lo hacía, primero empecé por año y luego ya después lo reduje a 6 meses. Empecé a sacar ropa, empecé a sacar bolsas, empecé a sacar zapatos, empecé a sacar todo junto. Y por medio de eso empecé a aprender muchísimo. Aprendí mucho, empezar a soltar. Y a la hora, ya hoy por hoy les digo, o sea, agarro y como si estuviera aventándole un bote de basura, pero no lo avento un bote de basura, o sea, una bolsa. Y ya, o sea, lo dejo ahí más ligera, y ¿no? me empecé a sentir muy ligera, sí. Y a partir de ahí empecé a aprender y a notar que el soltar era más fácil de lo que pensaba. ¿Tú? Yo, pasemos al siguiente tema. No, a ver. No, está bien. Primero, o sea, ya
¿aprendiste a soltar? O sea, ¿ya has aprendido a soltar o sigues todavía en el proceso? No, sigo todavía en el proceso. Ha sido de esos aprendizajes que creo que se los dije en 1 o 2 episodios pasados, que he estado teniendo desde el 2023, finales del 2023, a el punto de hoy, ¿no? Porque, pues sí, como que antes yo era muy, como dijimos hace rato, ¿no? Como muy territorial o muy de que es que esto es mío, o sea, tal cual decir la palabra, esto es mío, esto me pertenece, creo que no está bien utilizada y está como muy normalizada, pero pues no, Entonces, el irme acostumbrando a que las cosas no me pertenecen, a soltar sobre todo el control, creo que yo tenía muy ligado como esta parte de poder soltar, de sentirme más ligera con él, necesito tener todo muy controlado y todo medido y todo cuidado. Entonces, eso trasladémoslo a cualquier área, ¿no? O sea, tanto el área personal, tanto a mis actividades, actitudes, familia, amigos, parejas. O sea, como que trataba de controlar todo como para que todo estuviera en orden, entre comillas. Entonces, ya de un tiempo para acá, he aprendido a soltar, casi desde que inicié terapia, desde como el 2019 para acá, pero así como ya más consciente de que ese es el mensaje que me ha estado diciendo el universo, así de que una y otra, de que ya, a ver, sí fue en noviembre, yo fíjate, me acuerdo la fecha, en noviembre del 2023, que fue como, ok, tengo que aprender a soltar y a desapegarme tanto de personas como de cosas. ¿Qué te tuvo que pasar para que dijeras eso? Les cuento la historia. Es que está muy larga, pero se las resumo. Me fui a un viaje a Colombia con mi novio. Entonces, pues en el viaje pasaron muchas cosas, o sea, de que desde el vuelo hasta el regreso, o sea, de que fue como mucho cambio. Obviamente, como lo teníamos planeado, nada salió como planeado. Entonces, estando en el aeropuerto, mi novio me dice que se va a quedar a vivir allá, en Colombia. Entonces, fue como este shock de que, pues, obviamente, yo iba al viaje con la idea de vivir unas vacaciones, o sea, de relajarme y así, y de repente, ya casi en la puerta de abordaje, fue como, pues, no va a ser el viaje de vacaciones, va a ser el viaje, y ya a partir de ahí, o terminas tu relación, o tienes una relación a distancia, ¿no? Como que un cambio. Entonces, como que ahí fue este lapso de vivir que justo mi novio, o sea, el decir mi novio, no es que sea tuyo, simplemente estás compartiendo tu vida con otra persona y eso no quiere decir que tú puedas tener el control de sus decisiones o de sus acciones. Tú solamente tienes el control de ti, ¿no? Y de lo que tú haces, de lo que tú decides. Entonces, ahí como que fue así un cachetada de, ok, esto... O sea, pues no lo puedo controlar, tengo que soltarlo y que pase lo que tenga que pasar y ya yo tomaré las decisiones que tenga que tomar, ¿no? Y otra es que también en ese mismo viaje perdí mi celular. Entonces también eso literal, está peor que lo del novio. Que lo del novio, créanme. Sí. Entonces, o sea, pierdo el celular. Aparte de que, fíjense, tengan mucho cuidado con lo que dicen. Íbamos a Cartagena, entonces, o sea, de Medellín a Cartagena. Entonces, en Cartagena, pues la playa y todo y así. Y yo desde ida, ustedes saben, ya les contamos en el episodio del cuerpo, que yo tenía como temas con mi cuerpo y así. Entonces yo estaba así de, no, güey, me veo súper mal, súper no sé qué, la chingada. No me voy a tomar nada de fotos. Y como desde un mes antes yo estuve diciendo, yo en Cartagena nada de fotos, no me voy a tomar fotos. Literal, pierdo mi celular llegando al aeropuerto para irme a Cartagena. Entonces fue como, pues mira, preciosa, ahí está. O sea, de que tú le estabas pidiendo, no te vas a tomar ni una foto porque perdiste tu celular, ¿no? Y literal, me fui, fue como el desapegarme del celular porque lo perdí en un Uber. Entonces fue desapegarme del celular, me fui al viaje sin celular, regresé, recuperé el celular. O sea, todo fue como literal, solamente el aprendizaje, ¿sabes? O sea, como que nada más la vida así de que pues te asusta un poquito y ya a ver si aprendes y no, pues ya después, ¿no? Entonces como que me aprendí a desapegar tanto de como un vínculo emocional como desde... algo material, pues como el celular, que justo creo que a veces... Si te fijas cómo llegamos a estar más apegados a las cosas materiales que a las personas. Es que creo que es por las historias que les ponemos y porque les ponemos un exacto, grado emocional, una historia emocional a eso. Por eso dije que yo empecé primero con las cosas materiales. Sí. Y eso fue lo que me ayudó a
ayudarme a que fuera más fácil desprenderme, no desprenderme, pero a soltar como este control, a no tener este apego. Para mí el apego con el control básicamente es muy similar, no es que lo mismo. Sí, o sea, yo por ejemplo en ese tema de la ropa, también así, o sea, habían sido como diferentes cositas que yo a lo largo de ya el año había estado haciendo así como, pero como dices tú, ¿no? De que vas y sacas tu ropa y ya de repente es como de, ay, pero déjame la vuelvo a revisar, a ver qué. No, entonces rescato algo. Esta sí me la pongo. Sí, es más que no la había visto. Es que esta, la tenía escondida, no la había visto. No la vi. O sea, entonces como que así, o sea, yo estaba en esas, ¿no? Como de que sí, pero bueno, igual déjame reviso, ¿no? Entonces como que regresaba y luego otra vez y así. Y ya a partir de ahí como que me cayó también mucho el 20 de que no necesitamos apegarnos a otras cosas cuando tú ya estás completa y cuando ya lo tienes todo en ti y a partir de ahí puedes empezar a manifestar y a moverte en la vida, ¿no? O sea, como que creo que también a veces el apegarnos tanto a las cosas es por una cierta inseguridad o un miedo a no volverlas o a tener o el miedo a que no pueda haber algo mejor que las... Pero creo, o sea, el apego, bueno, yo así lo relaciono, el apego y el control a mí se me hace muy similar, pero son diferentes. Sí. El apego es este apego, por eso inicié con esto del apego a las cosas materiales y todo. Realmente el soltar, que a mí me ayudó, bueno, yo entré por ahí, entre el desprenderme de cosas que para mí eran difícil desprenderme, como las cosas materiales que son muy superficiales, muy tontas, hoy por hoy así lo veo, y a partir de ahí, el ayudarme a desprenderme de las cosas me ayudó a trabajar el control. Sí. Una me ayudó a la otra, una me saltó a la otra. Sí, pero es que son pasitos pequeños. Son pasos, pero realmente cuando soltar el control, o sea, llegar a soltar el control, a mí, o sea, llega a ser bien complicado porque está bien trillado esto cuando tienes una crisis o te pasa algo, te llega la ansiedad por algo o una situación o por una persona y que llegan, o sea, que lleguen a decirte, tú tranquila, relájate, suelta. Es como... Entonces, ¿dónde está el cuchillo? No me digas eso, o sea, es como, no nos digan eso en ese momento, porque es como, está perfecto lo que me estás diciendo, está muy bien el consejo que me estás dando y está muy zen lo que me estás diciendo también, pero dime cómo lo suelto, o sea, si me dime explico, el paso 1, 2 y 3. Está muy padre decirlo, pero ¿cómo le haces? O sea, es que es bien diferente, o sea, es bien padre llegar y aconsejar y decir, oye, verlo desde fuera, ¿no? También. Verlo desde fuera también y, ay, no, son cosas materiales, pues desapégate. Ay, no, es control, es meramente control, suéltalo, está perfecto. Pero dime, hermana, ¿cómo lo suelto? O sea, ¿sí me explico? Entonces es esta parte de que todos sabemos, de alguna forma en el fondo, ya tenemos esas respuestas, como siempre lo digo, y ya sabemos, o sea, lo que tenemos que hacer o lo que sigue. Sí. Pero es el proceso, es cómo le hacemos, cuál es el paso 1, el 2, el 3, sí, el 4, prepararte el 5. mentalmente para poder ¿Cuántos pasos hay? O sea, y a lo mejor ni pasos hay, pero ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cómo le hago para soltarlo? ¿Me explico? Entonces es esa parte que dices, sí sabemos que hay cierto control en algunas cosas o que llegamos a controlar ciertas cosas o hasta personas, pero a la hora de que frenas y dices, ya no quiero controlar, o sea, quiero relajarme, porque el tener control también, la persona está estresada, o sea, tú estás estresada, tú te tensas, tú, o sea, te llega como una jaula tú sola. Sí, porque te llega la ansiedad, o sea, hay ansiedades, hay muchas cosas por este control. Sí. Voy a contar algo rapidísimo por el control. En el 2019 me diagnosticaron fibromialgia y a la hora de que... Explica qué es un poco. Sí, mucha gente no va a saber. Fibromialgia es una enfermedad autoinmune que relativamente no es grave, tampoco, no te mueres de eso, pero es poco comprendida. O sea, es una enfermedad excluyente. Los doctores al final no saben, o sea, para llegar a ese diagnóstico te tienen que sacar demasiado, 20,000 estudios atrás. Entonces tienen que empezar primero desde cerebro hasta la última uña del pie, ¿no?
al final se excluye ese diagnóstico porque no hay, de alguna forma no hay medicamento, o sea, sí hay, pero no va como específicamente a eso. Te dicen que no hay cura ni nada, entonces a la hora que me están diciendo todo eso de que no hay medicamento, no hay cura, no hay esto, bla, 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 pero que también no es grave, no te mueres de eso. ¿Pero qué te causa? De la nada, yo dejé de caminar como 2 meses, o sea, el cuerpo se me inmovilizó. Y era demasiado dolor corporal, o sea, es un dolor como que lo definen como es un dolor musculoesquelético. Creo que eso lo acaban de diagnosticar a una amiga. Es un dolor que si te jalan así poquito el pelo, una nada, y te rozan así la piel, o sea, quieres aventar a la gente porque es un dolor demasiado, es mucha sensibilidad, es demasiado elevada. Entonces, lo que a ti te hacen así, tú no sientes más que a lo mejor... Sí, si una persona siente 10, tú sientes 100. Tú sientes 30,000 más. Entonces, 3 días antes de quedarme un poco sin moverme, nomás movía como de la cabeza para arriba, me empezó a doler como el cuerpo, como cuando te vas a resfriar, como cuando vas a hacer ejercicio, que haces mucho ejercicio y es un dolor como rico de músculo. Así pasó como 2 días antes, 3 días antes. Al tercer día me trato de levantar y lo único que se levanta es el cuello, o sea, es la cabeza, o sea, pim, pim, o sea, se levanta, pero el cuerpo... Ay, bueno, me quiero reír, pero es que... No, sí, yo me río, sí. O sea, porque digo, ¿y ahora? O sea, pero en ese momento es traumático porque el cuerpo no te responde, no bajas los pies porque pues está como, es como si estuviera en un modo estático, pero pesado, pero no te responde, o sea, no hay, es como si se desconectara el cerebro del cuerpo. Porque no hay una orden, o sea, no te paras. Tú te quieres parar, el cerebro le está dando la orden al cuerpo de que se pare o de que se mueva, pero no se puede mover. Entonces, pues grité como una loca. Subió mi mamá, subió la chica que estaba en ese momento y me ayudaron entre las dos a pararme, nada más, o sea, a sentarme. Y a la hora de que me sientan y me dicen, párate, me trato de parar, pero pues como Bambi, ¡fum! O sea, las piernas, como no había fuerza en las piernas, se me abrían. Bueno, lo tengo que resumir porque si no estaríamos hablando de otro episodio de una enfermedad y de otro tema. El chiste es que pasé como por 5 hospitales, 6 hospitales y como con 10 médicos. Todo salía negativo, que esa parte, bueno, decía, está bien y qué padre que todo salga negativo, pero a la vez me frustraba porque yo quería saber que me saliera algo positivo para saber de dónde venía tanto dolor físico. Sí. Entonces, todo salía negativo. Al final me hacían estudios demasiado extraños para la edad. Entonces, al final se diagnostica esto. Yo no entendía, no sabía de qué se trataba y ni sabía de dónde venía ni nada. Me explican más o menos. Como ya les he dicho en otros episodios, me encanta investigar, me encanta estudiar, me encanta leer, me encanta todo esto. Me empecé a meter un poco más y a investigar un poco más de la enfermedad y empezar a familiarizarme, de hecho, con ella en ese momento porque ya no la tengo. Y mucha gente sabe, ¿cómo que ya no la tienes? Y bueno, sí, ya no la tengo porque es una enfermedad como todas, venía de una gran emoción. Se me desbordaron las emociones antes de, y como que el cerebro colapsó, ya no pudo más, y entonces dice, bueno, pues entonces vámonos al cuerpo. Entonces el cuerpo se empieza a expresar. A somatizar. Y empecé a somatizar demasiado, y pues empieza a somatizarlo con esta parte, ¿no? Con el dolor muscular, donde no me respondía, eran dolores tremendos, donde son dolores 24/7, que la gente que ve este episodio, que lo va a ver, va a saber de lo que le estoy hablando, que es, hoy por hoy es más común que cuando a mí me la diagnosticaron en el 2019. Okay. Ahorita ya es mucho más común, mucha gente ya va a saber de lo que le estoy hablando, pero por eso di como este pequeño contexto. Sí. Cuando me meto a investigar, o sea, y la respuesta al final es, realmente los doctores no la comprenden al 100% porque viene más de una emoción, es más emocional, como básicamente todas las enfermedades, casi todas, y no es que todas las enfermedades, bueno, pero esta yo empecé a investigarla porque pues a mí me tocó. Entonces se me desbordan las emociones y empiezo a meterme más un poco a biodescodificación, y entonces ahí empiezo a ver que realmente la fibromialgia venía de una parte del control. Ok, qué interesante. Cuando veo ahí eso, está una razón para aprender a soltar, amigos. Sí, de hecho. Entonces imagínense el control que yo tenía antes, no nada más sobre mí, sobre mis cosas, sino que quería, o sea, trataba de controlar todo mi entorno, porque al final, pues así fui de alguna forma educada, ¿no? O sea, tenía que
hacerme responsable de cosas a lo mejor que no tenía por qué hacerme responsable. La casa de alguna forma tenía que girar alrededor de mí, decisiones que tenía que tomar a una edad muy chiquita, muchas cosas. Entonces te empiezas a hacer de una forma, una persona de alguna forma de control. Y empiezas a controlar lo tuyo, controlaba la forma, por eso el primer episodio se trató de quiénes somos, porque tenía que hacer un parteaguas de decir quién era Yuri antes y quién es Yuri ahora, y de decir que la personalidad pasada, mi versión pasada, también estaba ahí el control. Sí. Entonces antes controlaba hasta si lloraba, si no lloraba, controlaba hasta si quería sentir o no quería sentir, y si quería demostrar o no quería demostrar, y desde ahí venía el control. Pero esto es una bola de nieve, o sea, no es como hoy me levanto y hoy, me quedo sin caminar porque me da esto, sino porque me puse triste, sino que es como una acumulación de todo eso. Se empieza a acumular todo, y si eres una persona que no lo sabes sacar, no lo sabes expresar, y vas por la vida como toda dura, sin saber, o sea, y sin querer expresarlo, sin querer decirle a alguien. Sí, que yo puedo con todo, yo sola. Como yo estaba antes, como la Yuri pasada, que yo podía, que yo sabía, que yo puedo sola y que no necesitaba ayuda de nadie. Todo eso se guardó, todo eso se quedó entre el control también, y todo esto porque también controlaba el hecho de no pasa nada, esto va a pasar y no voy a sentir. No puedes controlar tampoco eso, no puedes controlar el sentir, no puedes controlar el pensamiento de alguna forma en ese momento. Ahora, con varias herramientas y todo, claro que se puede controlar también no, fíjate que no quiero hablar ni siquiera del control, porque ya quedé arisca, o sea, no arisca, pero ya. Ya no la quiero ver. Ya no la quiero decir. Digamos manejar mejor. Manejar mejor. Pero creo que entre más te quieras controlar, y eso me lo dijo una persona hace muy poco que fui a Ciudad de México, una persona demasiado sabia, con un recorrido y un estudio tremendo que tiene, me dijo, y tiene toda la razón, y yo estoy de acuerdo también, y lo digo también, es entre más quieras controlar o entre más quieras irte al autocontrol, menos controlas, o sea, más se te sale todo. Y en eso yo estaba antes, o sea, yo entre más controlaba, menos controlaba. Pero lo que sí pasaba es que se tensaba mi cuerpo, entonces se desborda todo eso, se desborda el control, se desborda todas las emociones y el cuerpo se queda paralizado y se me diagnostica eso. En el 2019 le doy chance al cuerpo de alguna forma y a la mente que depure 8 meses. Me dan el tratamiento durante 8 meses y digo hasta aquí porque ya investigué, ya sabía que era emocional, y lo que traté fue de raíz, que fue traté la mente. Y al tratar la mente se trató el cuerpo, y hoy por hoy les puedo decir, fibromialgia no tengo. No tomo nada, no tengo un solo dolor, no estoy tirada en la cama porque son dolores muy fuertes, no estoy tirada en la cama toda así, porque realmente cuando el dolor es muy fuerte, cuando el dolor es muy alto, te llega a dar una tristeza. Cuando todo el tiempo, 24/7, tienes demasiado dolor, puede ser un dolor de cabeza, hasta una migraña fuerte, todo, pero cuando es tan constante y se llega a ser tan crónico el dolor, te llegas a deprimir. Qué fuerte. Sí, porque llega la tristeza, pues te deprimes, imagínate con dolor. La frustración, el dolor, exacto. O sea, todo eso. Sí. Entonces, hay enfermedades diagnosticadas como esta y como muchas que vienen también desde el control. ¿Y cómo aprendiste a soltar justo este diagnóstico? O sea, porque muchas personas, y qué es lo que pasa comúnmente, se identifican con el diagnóstico. O sea, es como yo, o sea, tengo esto, entonces yo soy esto. Yo soy la enfermedad. Ajá. Por eso lo dije ahorita, lo único que hice fue familiarizarme nada más con la enfermedad para poderla comprender, para poderla entender y poder saber qué es lo que estaba pasando con mi cuerpo y con mi mente. A la hora de que yo la entiendo y yo sé de dónde viene y empiezo a comprender por qué se dio, en ese momento empiezo a trabajar en mí y empiezo a desprender totalmente la enfermedad y la empiezo a ver completamente ajena. Entonces, por eso hoy por hoy lo cuento como a mí se me diagnosticó esto, o se me diagnosticó fibromialgia en el 2019 y solamente duró un lapso de 8 meses y ya hasta ahí llegó. Sí, o sea, porque es bien diferente decir de que yo tengo, o yo soy, o yo vivo con, o sea, decir de que en algún punto de mi vida lo tuve. Como si la tuviera o aunque no la tenga,
mucha gente se identifica y se casa con las enfermedades y dice, sí, es que yo tengo fibromialgia. O en el caso de las personas que son migrañosas, dice, es que soy migrañosa. Entonces, te estás poniendo esta etiqueta de la enfermedad. Sí, entonces, que ojo, o sea, no es como dejarla a un lado y decir como de que no la veo y yo no soy, así te vas a curar. No, o sea, es como dice Yuri, siguió su tratamiento por 8 meses, pero a la vez como que ella sabía lo que era y que eso no es con lo que ella quería vivir. Entonces empezó a cambiar los pensamientos, la raíz, y a entenderlo nada más para saber desde dónde sacarlo, pero desde raíz, no nada más como tapando o minimizando los síntomas, pues, sino yéndote tal cual a donde no, y aparte tienes que empezar a hacer, fue esta parte que empecé a hacer noble ya conmigo, yo no empecé a hacer, o sea, empecé a quitar estas capas y empecé a quitar esta dureza, porque me exigía demasiado, porque no nada más era esta exigencia en cuestión de la perfección, entre comillas, sino que también este control o este autocontrol que yo misma me exigía de estar siempre controlada en todo, haciendo esto como era, me exigía, realmente me veía antes como si fuera un robot. Entonces todo esto para un ser humano pues se desfasa, o sea, no puedes vivir así toda la vida porque llegas a un punto tan elevado como el que llegué yo, que el cerebro, o sea, la mente explota, te dice no puedo más con esto que estás haciendo, y entonces el cuerpo te empieza a cobrar, entonces empiezas a somatizar y por eso empiezan a botar muchas enfermedades. Sí, y es que a ver, el cuerpo siempre te habla, o sea, por ejemplo, yo en mi caso con el tema de la ansiedad, ¿no? O sea, justo el no querer soltar y el no dejar ir y el querer como esto de no tengo que controlarlo, tengo que esté conmigo, o sea, tanto las inseguridades como ese sentido de carencia, como la ansiedad, o sea, como que todo se junta y te trae a eso, o sea, y al final el querer retener algo que no es para ti, que ya cumplió su ciclo, que ya no es, o sea, que ya no vibra contigo, llámale como le quieras llamar, llámale una pareja, llámale un trabajo, llámale una bolsa, un vestido, lo que sea. Desde lo más superficial, lo más bobo, hasta lo más importante. Exacto, porque de lo más chiquito se va a lo más grande. Entonces hay que tener cuidado con todas las acciones. Dicen que como eres en una cosa, eres en todo. No estoy tan de acuerdo en eso, pero en muchos casos creo que sí queda, ¿no? Entonces, cuidar, o sea, como todos estos aspectos, porque justo también cuando el cuerpo te empieza a decir cosas diferentes, que empiezas a tener ciertas emociones, recuerda que las emociones son mensajeras, no son malas, no son buenas, simplemente te traen un mensaje, hay que escucharlo y hay que verlo y hay que ponerle atención para que justamente no se vaya como que agravando a otro tipo de situaciones como esta, solamente como por nuestro ego, por nuestra terquedez de no querer como dejar ir. Justo estás diciendo algo bien importante. ¿Por qué llegué a ese punto? Pues porque siempre sencillamente estaba el ego también de no querer hacer caso, de decir lo que dijo Jos, que a veces hay personas que dicen yo puedo con todo, no pasa nada, ese de que yo puedo con todo, el que no pasa nada, el que esto ahorita va a pasar y ya continúo, es como saltar una cerca sin siquiera haber antes primero medido si realmente la vas a poder saltar o te vas a lastimar o no, o sea, sin medir primero, o sea, sin saber las precauciones, sin tener precauciones primero. Sí. Entonces, creo que cuando llegas a un punto como el que llegué yo, que ya el cuerpo empieza a somatizar y empiezan a botarte ciertas cosas, ciertos malestares físicos también, es cuando tienes que parar. Definitivamente el cuerpo, la mente, todo te está diciendo para. O sea, tienes que parar, tienes que frenar, porque si no, lo que sigue va a ser todavía más fuerte y puede ser todavía más doloroso. Entonces hay que frenar, y yo sí hice caso en ese momento. Que, no, pues ya sí, no. No, es que ahí te va. Hay gente que eso lo salta, o sea, y lo que dijiste tú, se casa con la enfermedad y se la adjudica y dice, no, pues me tocó. Es la cruz con la que tengo que cargar. Me tocó y ni modo. Y entonces se empiezan a empastillar y empiezan a ir y ya se les hace súper normal meterse tanta medicina, ir con doctores, pues porque ya están, digamos, casados con la enfermedad. Lo que tenemos que hacer es hacer este freno, hacer este paro total de decir de dónde viene, por qué me pasa, qué es lo que siento, de dónde, o sea, por qué esta bola de nieve. Y de alguna forma, a veces la idea es
no irse tan allá, o sea, no meterse tanto para aprender. Esa es la idea. Pero creo que cada quien tiene un proceso diferente, un aprendizaje diferente, tiempos diferentes. Sí. Todo es diferente, entonces no puedes decir también que no era lo necesario o no era lo ideal meterse o irse hasta el otro extremo para aprender, porque quizá en mi caso tuve que pasar por eso y me tuve que ir hasta ese lado para poder entenderlo, si no, a lo mejor no hubiera entendido. Sí. Fíjense, ahorita que decías de esto de yo puedo sola y yo soy una mujer, porque por ejemplo, ahorita yo cuando entré yo podía. Cuando entré como sola. Mucho a este tema del empoderamiento, del feminismo, de todo esto, o sea, y desde muy chiquita he sido muy independiente, o sea, como muy autosuficiente y así, entonces como que yo tenía mucho esta etiqueta de yo puedo, yo soy fuerte, yo lo voy a hacer, y si por algo sentía que no, me sentía como débil o como que estaba fracasando. Exacto. O cosas por el estilo. Y una vez recuerdo súper bien, o sea, una escena de que estaba con mi novio y no recuerdo qué estábamos como platicando, pero él me quería ayudar en algo, ¿no? O sea, pero estaba yo así de que como que era un tema, la verdad no me acuerdo ni qué tema era, pero estaba yo así como con un tema que me estaba como conflictuando mucho y pues me estaba desahogando con él, ¿no? Y estaba así como en estas de que es que yo puedo sola y voy a poder sola y así, ¿no? Como con esta narrativa. Y él así como de, no, pero es que yo te ayudo. Y yo era como de, no, güey, porque si me ayudas siento que ya no voy a ser como o tan feminista, o ya no voy a ser tan fuerte, o voy a sentirme débil, o voy a tener menos valor, porque ya no es con todo mi esfuerzo y ya no soy solamente yo haciéndolo, sino que ya hay otra persona apoyándome, ¿no? Y ya fue como de, a ver, no, güey, o sea, el hecho de que otra persona te dé su apoyo, te tienda la mano, hagas equipo, hagas sinergia con otras personas, no te hace menos, ni te hace débil, ni te hace menos feminista o más feminista. O sea, el punto aquí es que al final todos tenemos características diferentes, dones diferentes, y que entre todos podemos aprovecharlos para que justamente tú no tengas que cargar con todo el peso sobre tu espalda, y que después justo empiezan a pasar tantas cosas así de que de cargar una mochila tan pesada, pues ya no puedas mover la espalda por todo el peso que traes cargando. Ya no puedes mover el cuerpo. Sí, o sea, entonces el verlo como con esta analogía de que, ok, güey, si estamos 5 personas en el mismo viaje, ¿por qué yo solamente voy a cargar la mochila con tantas piedras? Pues ahí nos vamos acomodando entre las piedritas, o sea, unos con otros, nos ayudamos y por ende el viaje se hace más ligero, más padre, y podemos llegar aún más lejos. Ahorita que dijiste el que Yuri dice que ella puede sola, o sea, ya no lo digo el que yo puedo sola, sino que lo digo en pasado. Yo podía sola. No es que ahora no pueda, sino es que ahora es esta parte de si un día no puedo, está bien también. Si un día no puedo, y va a pasar que un día no pueda. Y si un día me siento cansada, y si un día digo que no puedo, y si un día quiero pedir ayuda, y si un día digo hoy no tengo ganas y vuelvo a decir que hoy no puedo, eso no significa que Yuri nunca puede, sino que va a haber momentos como en este momento soy humana, soy mujer, puedo cometer errores también, y se vale y es muy válido, que no quiero ir por la vida, o sea, también no es ir por la vida diciendo yo siempre puedo, siempre. Es que la palabra siempre es como meterte a una cárcel, literal, y decir estoy esclavizada, o sea, estoy atada al siempre. Y si un día, no sé, o sea, si un día me siento débil, o si un día me siento cansada, o si un día digo no puedo, es como, ¿cómo? Entonces ahora sí eres una persona débil, ¿cómo que no puedes? Y tú siempre puedes, tú eres de roble, y así no es. O sea, es claro que podemos, pero es como yo quité esta palabra de siempre, porque para mí siempre me hizo como esclavizarme, es como, como ponerme este cinturón y no podérmelo quitar cuando realmente me lastimaba, o sea, cuando a veces no podía ni traerlo y me lo tenía que dejar porque yo me adjudiqué el siempre. Es que el siempre y el nunca puedo, siempre puedo. Sí. Y si un día no podía, no, pues es que sí tengo que poder porque pues yo siempre puedo. Entonces quité esa palabra y es de Yuri puede, quitando el siempre, Yuri puede, pero va a haber días que a lo mejor pues, no va a poder, va a haber días que va a ocupar ayuda o que va a necesitar ayuda y no pasa absolutamente nada, y también es válido.
Sí, no ponerte esa etiqueta de siempre o nunca, porque también, o sea, en esos dos contrastes, por lo regular, nunca sale, mira, nunca, no salen las cosas bien, ¿no? Entonces, tratar de cuidar mucho el lenguaje y el cómo nos hablamos. Ahorita, pensando en que hay alguien allá afuera que le cuesta como mucho el soltar o está en ese proceso de soltar lo que sea, o sea, en el proceso en el que esté, ¿tú qué le dirías para que este proceso sea un poquito más ligero? Yo le diría que hiciera un alto, principalmente, que ya en el momento que empieza a somatizar, o sea, es porque el cerebro ya de plano está desfasado, está explotadísimo. Está pidiendo ayuda. Está pidiendo ayuda y ya el cuerpo está somatizando. Entonces, cuando ya pasa eso, es como hacer este freno, así como un paro total, y empezar a ver de dónde viene, o sea, qué es lo que está pasando, por qué me duele, por qué me pasa esto, pero irse más allá de, si me siento triste, a lo mejor viene de una ansiedad o viene de una depresión y no se ha dado cuenta, o está muy ansioso o está muy ansiosa. Y es hacer como este freno, hacer este autoanálisis. Por eso hoy por hoy me cuestiono tanto y me hago como hago esta introspección siempre, porque eso me ayuda a analizar qué es lo que está pasando y a que no avance y a que no se haga esta bola de nieve. ¿Qué preguntas te haces? Pues si me está pasando, o sea, si estoy muy ansiosa, por ejemplo, hago un freno también y digo, a ver, ¿por qué me siento ansiosa? ¿De dónde viene esta ansiedad? Y entonces empiezo a irme un poco más para atrás y empiezo a, digamos, a ver qué es lo que hice a lo mejor ese día. Ese día a lo mejor todo bien, no pasó nada para mí. Me voy al día anterior y algo, siempre hago un freno donde hubo una escena o algo sucedió donde hubo una escena o definitivamente hubo algo que me detonó la ansiedad. Entonces ahí es donde analizo y es donde digo, es que pasó esto o me dijeron esto y de ahí traigo esta ansiedad. De ahí la vengo arrastrando. Y de ahí la vengo arrastrando. Entonces alguien que empiece con este problema tan desfasado de control y demás, y que ya empiece a somatizar y que ya empiece ya con enfermedades o que ya empiece con este problema, pues digamos que ya la mente empieza ya a ser rumia de alguna forma, que empieces ya a estar pensando constantemente y tener el mismo pensamiento, pues es hacer un freno. Principalmente yo le diría, haz un alto, analiza de dónde viene y vete más para atrás. Algo tuvo que haber sucedido, hay una escena siempre principal, o sea, hay algo primordial que lo detona, no más que no lo revisamos. Sí, totalmente, vamos más en automático. En mi caso, fíjate que justo algo que me ha ayudado es, ya una vez que tú tienes ese pensamiento de que creo que estoy siendo muy aprensiva o siento que algo me está haciendo daño, siento que siempre que están estas emociones como más, no tan gratas, porque no quiero decir malas, no tan gratificantes, es como, ok, ¿qué está pasando? Justamente analizar qué es lo que me lo está detonando, ¿sí? Como dices tú, y si eso que te lo está detonando es, no sé, tu amiga que te dice que X historia, ¿no? Es como de, ok, una vez, ok, lo entiendo, de dónde viene. Si otra vez te vuelves a sentir así, vuelves a analizar y vuelves a ver que viene desde la misma raíz, que es como tu amiga diciéndote algo, y es la misma amiga, entonces creo que ahí más bien el mensaje que te están diciendo es, debes de soltar, pero no solamente esos pensamientos y esas creencias, sino también a la persona que te lo está como detonando, ¿sí? Entonces, el saber que si alguien, algo o algún pensamiento no te está haciendo bien, es hora de soltarlo. Y que a la hora de soltarlo no quiere decir que vayas a dejar de querer a las personas, o inclusive muchas veces no quiere decir que muchas veces no las vas a poder como alejar de ti completamente, ¿sabes? O sea, porque hay veces que la persona que te está haciendo daño, no sé, es tu mamá o es tu papá, que al final puedes poner tierra de por medio, pero hay algunas veces que por ciertas circunstancias no vas a poder como alejarte al 100%, entonces puede ser como, ok, suelto el poder que esta persona tiene sobre mí, pero eso solamente se logra haciendo como este autoanálisis y viendo el por qué esas reacciones están detonando un sentimiento negativo. Entonces, el poner atención en esas cositas y en la medida de lo posible, si esas cosas están fuera de ti,
aléjate, suéltalas. Siempre va a venir algo mejor. Siempre que tú estés sanando y haciendo esta introspección, va a haber lugar para algo nuevo en tu vida y algo que esté más alineado con lo que tú eres ahora. Y si es algo que viene de ti, que es tu pensamiento, que es algo que tienes ahí dando y dando vueltas en tu cabeza, qué mejor, de lo único que tienes control es de ti y de tu mente. Entonces empieza a cambiarlos con el día a día, con la constancia, pero empieza como a ser consciente de ello. Y bueno, como aquí nos encanta, como ya saben, sigue la dinámica. A ver, Jos, ¿qué le dirías a tu yo de hace algunos añitos? Que tuviera que estuviera en esta problemática de control, de que la vieras llorando, diciendo no puedo, me cuesta trabajo soltar, o me cuesta trabajo soltar esta persona, o me cuesta trabajo soltar este trabajo, me cuesta trabajo soltar algo en ese momento. ¿Qué le dirías si la vieras ahí? Llorando. Ahí tirada. Tirada. Ahí ese bulto. Pataleando. Yo creo que le diría que siempre vienen cosas mejores y no como por ponerle un valor, por ejemplo, en este caso a las personas, sino de que siempre van a venir cosas, situaciones, personas que estén más alineadas a ti, a tus valores, a tus propósitos y a lo que tú quieres. Entonces, el hecho de soltar es un acto de amor propio hacia ti, o sea, de cuidar lo que tú quieres y de cuidarte a ti y no de tener como retenidas tantas cosas, tantas personas, solamente como por el miedo a la soledad. Entonces, eso, o sea, como de que el soltar te va a hacer la vida más ligerita y que es un proceso poco a poco, va iniciando como pasito a pasito, como lo dijimos ahorita, pero se puede y al final te vas a encontrar en un mejor lugar. ¿Tú? Yo le diría, párate, sacúdete y camina. Ya, no es cierto. Ándale, ya, sacúdete y ya camina. Yuri. Bueno, es un chistecillo por ahí. Yo le diría que no se, o sea, tampoco dramatice tanto, un poquito más a lo de párate, sacúdete, ¿no es cierto? Es que está bien, es que ese consejo está bueno. La verdad, o sea, yo también es más, yo soy más de, o sea, sí, está padre el consejo, más como también lo dio Jos, que también lo diría, pero yo soy más como de más soluciones. Hay veces que uno necesita más bien algo. Creo que más soluciones, y yo le diría a mi yo de muchos años atrás, que no desperdicie el tiempo llorando, no desperdicie el tiempo en el drama, no desperdicie el tiempo en el caos. Creo que lo que sigue siempre viene es mejor, y que el estar ahí encasillada siempre pensando en cómo hacerle y en el drama y llorando y viendo y qué onda y así y que cómo es el proceso. Entonces, o sea, creo que ya eso al final pesa tanto que realmente a veces lo que necesitamos es lo que acabo de decir en un principio, que se escuchó chistoso, pero es la verdad, es ya, sí, párate, sacúdete y camínale, porque tienes un montón todavía de cosas por hacer adelante. Entonces ya, deja el drama, deja el caos y adelante. Sí, o sea, de hecho, o sea, esto es un consejo que ahorita me dio Yuri, güey. O sea, de que, o sea, si ya algo te está como quitando paz, espacio o lo que sea, vas porque estás perdiendo el tiempo. O sea, literal, a veces suena muy crudo y a veces suena como muy fuerte, si le quieren ver así, pero es que es la realidad. O sea, y para poder soltar, me gustó esto que dijiste de dejar el drama a un lado. Es que porque siempre estamos desperdiciando y siempre estamos en nuestra energía la estamos enfocando en el drama, en algo que al final está fuera de nuestras manos, porque el control es así. El control nos empieza a dar ansiedad por esta parte del control, porque vemos que se nos sale de las manos. Es así, se nos sale de las manos y entonces empezamos como, ¿y cómo le hago para que vuelva? ¿Y cómo le hago? Y me llega la ansiedad, ¿y cómo le hago para controlar? Pero entre más lo hacemos, menos podemos tener ese control, ni autocontrol, ni nada. Más se descontrola. Entonces desperdiciamos mucho tiempo en estarle dando vueltas, en sobrepensar, en ver cómo hacerle, en ver cómo recuperar ese control. Y yo estoy sangrando. Y creo que es mucho mejor y es mucho más sano. No es tanto el relajarte y todo, sino es no tiene caso estar en este drama y estar en este caos y estar sobrepensando tanto en algo que de alguna forma no está en nuestras manos. Sí, darle tantas vueltas a algo que ya sabes cuál es la solución y cuál va a ser el desenlace. Ya sabemos, es que todos los seres humanos ya sabemos qué hacer, ya sabemos por dónde ir, por dónde no ir, ya sabemos de alguna forma hasta qué sigue,
nada más es como frenarte y poner atención. Pero eso de estar ahí pataleando, ahí haciendo berrinche, ahí ya no, porque creo que ya se sale no nada más de tal vez hasta de tu personalidad, pero se sale de control o, entre comillas, ni siquiera de control, ya se sale de esto sano. Sí, ese victimismo jamás es bueno. Entonces, vamos ya después de este gran regaño, después de salir de aquí descalabrada, vamos a la frase del día de hoy. Y la frase es, ay amiga, no lo entiendo. Es que no entiende, ahí les va, no entiende porque lo escribí yo y aparte soy zurda. ¿Y eso qué? Pues que los zurdos a veces tenemos una letra un poco extraña, los zurdos no me van a dejar mentir. ¿No es hay zurdos que tienen una letra muy bonita, pero la mayoría de zurdos que yo conozco, incluida yo, la letra la tenemos como rara. Sí. Como yo. ¿Ya ven? No me entendió. Okay. Soltar no es perder, es dar espacio a lo que realmente merecemos. Ya. ¡Tim! Yo ya. Listo, esa cachetada es la que necesitamos. Exactamente. Así que, bueno, pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Acuérdense también de escribirnos a ustedes también qué les ha pasado con el control. También si han somatizado, si les han diagnosticado alguna enfermedad por emociones desbordadas, etcétera, o les ha costado mucho trabajo pues soltar, o están en ese proceso, o apenas van a empezar, o no se han dado cuenta y apenas con esto se están dando cuenta. Entonces, síganos y sobre todo escríbanos. Sí, cuéntenos las herramientas que ustedes han utilizado para aprender a soltar, cuáles han sido esos pasos 1, 2, 3, 20 para poder hacerlo de una forma mejor, porque así como tú ya lo pasaste, pueden haber muchas personas que están en el proceso o que inclusive estamos ahí, pero nunca sabemos cuándo nos vaya a volver a suceder que nos atoremos un poquito. Entonces, pues bueno, ni hablar. Nos vemos en la Adiós. próxima.